Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo y sinceramente, ha mantenido a muchos de ustedes en vilo. El título ya nos da una pista clara de lo que vamos a tratar. Si lo dijo Kerem Bürsin, rompe el silencio con Hande Erçel. Sí, amigos, vamos a desgranar todo lo que se rumorea, lo que se dice y sobre todo, lo que el propio Kerem Bürsin ha comunicado respecto a su relación, o la falta de ella, con la carismática Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes son fans apasionados de esta pareja, que los han seguido desde el principio de Senkalkapm, y por eso hemos querido traerles toda la información actualizada y esperamos clarificar un poco este misterio que los rodea. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscripción que ven por aquí abajo y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchísimas novedades y sorpresas preparadas para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, entremos de lleno en el tema que nos ocupa. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más seguidas en el mundo del entretenimiento turco y, por extensión, a nivel internacional. Desde que compartieron pantalla en Senkalkapm, o Love is in the Air, como se le conoce en muchos países, la química entre ellos fue tan palpable, tan genuina, que los fans no tardaron en especular sobre una posible relación en la vida real. Y vaya si acertaron, porque durante un tiempo su romance fue una realidad que llenó de ilusión a miles de seguidores. Vimos fotos juntos, apariciones públicas, declaraciones de amor veladas y directas, y se convirtieron en la pareja dorada, la pareja de ensueño, de la televisión turca. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas cambian. Y los rumores de separación comenzaron a circular hace ya algún tiempo. Al principio se trataba solo de susurros, de comentarios en redes sociales, de fuentes cercanas, que decían que la relación había terminado. Pero con el paso del tiempo y ante la ausencia de confirmaciones o desmentidos claros, estas especulaciones se volvieron cada vez más fuertes y persistentes. Los fans, ansiosos por saber qué pasaba realmente, se volcaron en buscar cualquier pista, cualquier declaración que pudiera arrojar luz sobre su situación sentimental. Y es aquí donde entra en juego el titular que da nombre a nuestro vídeo. Si lo dijo Kerem Bürsin, rompe el silencio con Hande Erçel. ¿Qué significa esto? Pues que después de un periodo de silencio, de dejar que los rumores fluyeran y que la prensa hiciera su trabajo, Kerem Bürsin finalmente ha decidido hablar. Y no de forma indirecta, sino a través de unas declaraciones que, se supone, son contundentes y aclaran el panorama. La pregunta del millón es, ¿qué dijo exactamente? ¿Confirmó la separación? ¿Lo negó? ¿Explicó los motivos? Aquí es donde entramos en la parte más jugosa de la información. Según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes y de las propias declaraciones que han salido a la luz, Kerem Bürsin ha hablado sobre su relación pasada con Hande Erçel. Es importante recalcar que aunque en su momento fueron pareja y compartieron un tiempo muy especial, parece que ahora la situación ha cambiado. Las declaraciones de Kerem parecen confirmar que ya no están juntos como pareja sentimental. No se trata de quizás de estamos tomándonos un tiempo, sino de una confirmación de que la relación ha llegado a su fin. Lo interesante de estas declaraciones es la forma en que lo ha hecho. Al parecer, Kerem ha sido bastante diplomático y respetuoso. No ha entrado en detalles escabrosos ni ha lanzado acusaciones. Más bien, ha hablado de una etapa que terminó, de recuerdos bonitos, y de la importancia de la amistad y el respeto mutuo. Ha sido muy enfático en recalcar que a pesar de que su relación romántica haya finalizado, el cariño y el respeto por Hande como persona y como colega profesional permanecen. Esto es algo que muchos fans valoran, porque evita la creación de un ambiente de conflicto o de rencor, y permite que ambos puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras de una manera más sana. En una de sus recientes apariciones, cuando se le preguntó directamente sobre Hande, Kerem habría dicho algo así como que Hande es una persona increíble y siempre le desearé lo mejor. Tuvimos una etapa muy bonita juntos y guardo muchos buenos recuerdos. Ahora, cada uno sigue su camino, pero el cariño y el respeto siempre estarán ahí. Estas palabras, aunque sencillas, son significativas. Rompen el muro de especulaciones y dan una respuesta clara, aunque agridulce para algunos. Demuestran MAD.
madurez y un deseo de cerrar ese capítulo de su vida de forma positiva. Es crucial entender que en el mundo de las celebridades, las relaciones a menudo están bajo el microscopio. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia se interpreta y se magnifica. Y cuando se trata de parejas tan queridas como Kerem y Hande, la expectación es aún mayor. Los seguidores querían saber si aún había una posibilidad, si el amor que se profesaban en pantalla se había traducido en un felices para siempre. Y la realidad, como a menudo sucede, es más compleja. Las declaraciones de Kerem también sugieren que aunque la relación romántica haya terminado, la buena sintonía y la admiración mutua persisten. Esto es algo que se puede apreciar incluso en sus interacciones públicas más recientes. Si han seguido sus redes sociales o sus apariciones en eventos, habrán notado que si bien no hay la misma cercanía de antes, tampoco hay hostilidad. Se saludan cordialmente, se desean éxito, y demuestran que el final de una relación no tiene por qué significar el fin de una buena relación humana. Por otro lado, es importante recordar que la vida de Hande Erçel también ha tenido sus giros. Ella también ha sido objeto de numerosos rumores y especulaciones. Y aunque en este vídeo nos centramos en lo que dijo Kerem, es justo reconocer que ambos han pasado por momentos de escrutinio público. La presión de mantener una relación, de cumplir con las expectativas de los fans, y al mismo tiempo de vivir sus vidas privadas, es un desafío considerable. Quizás lo más importante que podemos extraer de las palabras de Kerem Bürsin es la idea de que incluso cuando un capítulo se cierra, no todo tiene que ser drama. La posibilidad de mantener el respeto, el cariño y la amistad es real, y demuestra un nivel de madurez emocional admirable. Para los fans esto puede ser difícil de aceptar, porque se habían encariñado con la idea de la pareja perfecta. Pero la vida real, amigos, es mucho más matizada. Además, estas declaraciones nos invitan a reflexionar sobre cómo vivimos las relaciones ajenas. A veces nos involucramos tanto emocionalmente con las vidas de las celebridades que olvidamos que son personas reales, con sus propias decisiones, sus propios sentimientos y sus propios procesos. Kerem y Hande tomaron la decisión en su momento de compartir su relación con el público, y ahora han decidido, de forma implícita o explícita, compartir la noticia de su fin. Y eso merece respeto. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que Kerem Bürsin ha dicho sobre Hande Erçel y su relación? Básicamente ha confirmado que su etapa como pareja ha llegado a su fin. Ha hablado con respeto y cariño, reconociendo el tiempo bonito que compartieron y deseándole lo mejor a Hande. No ha habido reproches, no ha habido detalles escabrosos, sino una comunicación madura y empática que pone fin a las especulaciones. Ha roto el silencio, sí, pero lo ha hecho de una manera que honra la relación pasada y mira hacia el futuro. Y esta es precisamente la belleza de escuchar directamente de la fuente. Cuando un artista o un personaje público se toma el tiempo de hablar con claridad y honestidad, disipa las dudas y nos da una perspectiva más precisa de la realidad. Para todos aquellos que seguían de cerca esta historia, estas declaraciones de Kerem Bürsin son un punto de inflexión. Un momento para asimilar, para comprender, y para seguir apoyando a ambos en sus caminos individuales. Esperamos que este vídeo les haya parecido informativo y que hayan disfrutado de este análisis sobre las recientes declaraciones de Kerem Bürsin. Ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar, y creo que hemos logrado desentrañar los puntos clave. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿Les sorprenden las palabras de Kerem? ¿Sienten que es importante que las celebridades hablen con claridad? Nos encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Su participación es fundamental para nosotros y nos encanta leer lo que tienen que decir. Y antes de irnos les recuerdo una vez más, si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like. Eso nos ayuda muchísimo a que nuestro contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas publicaciones. Tenemos mucho más para compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.